Al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y eliminadas las potencias fascistas, las grandes opciones ideológicas del mundo se reducían a dos: el capitalismo de Occidente y el socialismo que se forjó en la Revolución Soviética. El primer ámbito ideológico estaba liderado por Estados Unidos y el segundo por la Unión Soviética. En el bloque capitalista se agrupaba un amplio conjunto de países: Europa Occidental, América del Norte y Sur, Australia y Japón. Tenía ciertos principios básicos, como la libertad de industria y comercio, predominio del mercado, propiedad privada y escasa intervención del Estado, que como consecuencia traía la existencia de clases contrapuestas y diferencias de riqueza. En cuanto al bloque socialista, llamado socialismo real o comunismo, lo componían la Unión Soviética y países de Europa del Este. Sus principios básicos eran la desaparición de la propiedad privada y del mercado. La economía debía ser planificada, controlada por el Estado, la desaparición de clases sociales y como consecuencia suprimía libertades individuales y dominaba un solo partido. Ambos bloques eran claramente antagónicos. El triunfo de uno de ellos significaba la desaparición del otro. Por ello, los líderes de ambos bloques sabían que era necesario asegurarse el apoyo o el control del número más amplio de países. Guerra Fría define esa situación internacional tensa, en la que las dos superpotencias iniciaron una confrontación ideológica que no llegaría a un enfrentamiento armado concreto. Los orígenes de las tensiones. Hay 4 aspectos que definen los orígenes de las tensiones entre los dos bloques: las políticas implementadas, el Plan Marshall y el Cominform, la crisis alemana y la crisis de Berlín y las alianzas militares. La Conferencia de Yalta había dividido Europa en dos zonas de influencia. Ambas potencias se mostraron decididas a mantenerlas, extender su área de influencia y configurar bloques de países aliados. La Unión Soviética lo hizo imponiendo democracias populares en los países que dominaban de Europa del Este. Por su parte, Estados Unidos, en 1946 a 1948, implementó políticas internas en contra del comunismo en los países aliados. El Plan Marshall y la respuesta soviética. La tensión entre los bloques derivó en ruptura en 1947. Estados Unidos aumentó su presencia militar en Europa y creó la CIA como agencia de información. Estados Unidos quería una reconstrucción europea y para ello presentó un programa de asistencia a Europa, el Plan Marshall, que ofrecía ayuda en forma de créditos y donaciones a los países que lo requirieran a cambio de expulsar políticos comunistas, y en el mismo año se creó la Organización Europea de Cooperación Económica, OSCE. A su vez, como respuesta, la Unión Soviética creó el Cominform, una organización de estrategia para partidos comunistas en los países aliados. La crisis alemana y el bloqueo de Berlín. El primer escenario de enfrentamiento tuvo lugar en Alemania, que al finalizar la Segunda Guerra Mundial había quedado dividida en 4 zonas, controladas por los vencedores: la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. En 1948, los aliados occidentales decidieron unificar sus territorios, obviando los acuerdos de Potsdam, con la intención de crear un Estado federal alemán separado de la zona rusa. Berlín también estaba repartida en 4 zonas. La Unión Soviética decidió cerrar las fronteras de sus territorios y aislar el sector occidental. Estados Unidos sobrellevó esto y se dio origen a la República Federal Alemana, RFA. Alianzas militares en los bloques. En 1949, el bloque capitalista crea la OTAN, el organismo de cooperación militar, conformada por Estados Unidos, Canadá y países de Europa Occidental. Como respuesta, la Unión Soviética y los países del Este crearon el Comecon, una organización económica, y en 1955 realizaron el Pacto de Varsovia, una alianza militar para asegurar la integridad del territorio comunista. La Unión Soviética impuso en su zona la creación de la República Democrática Alemana, RDA, en 1949. Así se acentuó la división entre el bloque occidental y oriental.
En 1961, por iniciativa soviética, se levantó el muro de Berlín, que se convirtió en el símbolo de la Guerra Fría. Conflictos de la Guerra Fría. La Guerra Fría se manifestó en conflictos localizados fuera del territorio de las grandes potencias, ya que el desafío se producía indirectamente a través de aliados periféricos. Ambas estaban decididas a impedir que los nuevos países independientes se alinearan con el bloque rival. La Guerra de Corea. Fue un conflicto bélico en la península de Corea desde junio de 1950 hasta julio de 1953 entre Corea del Sur y Corea del Norte. El norte de la península coreana fue ocupado por la Unión Soviética y el sur por Estados Unidos. En 1949, la división de Corea se consolidó. Corea del Norte poseía mayor riqueza industrial y una administración comunista, y Corea del Sur tenía más recursos agrarios y estaba gobernada por la influencia capitalista. La Unión Soviética animó a sus aliados de Corea del Norte a invadir Corea del Sur. Estados Unidos reaccionó mandando sus tropas a Corea del Sur, y así inició la Guerra de Corea. El conflicto finalizó con la paz de Panmunjom en 1953, que consolidó la división de las dos Coreas. La Guerra de Vietnam fue un enfrentamiento militar que tuvo lugar en Vietnam desde 1959 hasta 1975. Una vez finalizada la Guerra de Independencia Indochina, los franceses evacuaron la región y la Conferencia de Ginebra de 1954 ratificó la división del territorio de Vietnam en dos estados, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte tenía ansias de conquistar a Vietnam del Sur. Vietnam del Norte estaba bajo influencia de la Unión Soviética y Vietnam del Sur bajo influencia de Estados Unidos. En 1960, los comunistas de Vietnam del Sur, el llamado Vietcong, apoyó la ofensiva del norte para conseguir la reunificación. El conflicto de Vietnam se convirtió en un escenario más de la Guerra Fría, ya que Vietnam del Sur contó con el apoyo de Estados Unidos y Vietnam del Norte con el de la Unión Soviética. Este fue el origen de una larga guerra que duró casi 20 años. Estados Unidos tuvo que enfrentarse a una población organizada en guerrillas que no se rendía con facilidad, a pesar de utilizar recursos como la guerra química. Con el tiempo se hicieron evidentes el desgaste de una guerra interminable y la dificultad de obtener una victoria militar. En enero de 1973, las conversaciones concluyeron con la firma de los Acuerdos de París, que concertaron un alto al fuego. En 1975 se completó la retirada estadounidense y ese mismo año proclamaron la unificación de todo el territorio bajo un gobierno comunista. El conflicto interno de Camboya. La Guerra Civil de Camboya fue un conflicto armado entre 1967 y 1975 en Camboya por los guerrilleros comunistas Khmer Rojos contra el gobierno del presidente de la República Khmer, Lon Nol. Camboya fue un foco de conflictividad y de enfrentamiento ideológico. En 1967 habían aparecido los Khmer Rojos, que iniciaron una guerra de guerrillas contra el gobierno militar de derechas y pro-occidental que había subido al poder tras la descolonización, por lo cual ocuparon la capital de Camboya y se inició una sangrienta dictadura. El conflicto del Canal de Suez fue una contienda militar librada sobre el territorio egipcio en el año de 1956 que implicó a la alianza militar formada por el Reino Unido, Francia e Israel contra Egipto. En Egipto la monarquía había sido derrocada y se instauró una república presidida por Gamal Abdel Nasser, y para la modernización del país proyectó la construcción de la gran presa de Asuán. Requirió la ayuda económica y mientras Estados Unidos se la negó, la Unión Soviética aportó los fondos, y así Egipto se inclinó al lado soviético. Nasser decidió nacionalizar el Canal de Suez en 1956, una de las vías de tráfico marítimo más importantes del mundo, controlada por franceses y británicos. En respuesta, Francia y Gran Bretaña, ayudadas por Israel, ocuparon militarmente la zona, pero el apoyo soviético a Egipto, con la amenaza de intervenir en el conflicto, llevaron a Estados Unidos a recomendar a sus aliados retirarse de la zona. La crisis de los misiles en Cuba. La crisis de los misiles en Cuba es como se denomina el conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en Cuba en octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano.
En Cuba, el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, aliado a los Estados Unidos, fue derrocado por la guerrilla nacionalista de Fidel Castro en 1959. Esto provocó la hostilidad del gobierno de Estados Unidos. La Unión Soviética no tardó en ofrecer su ayuda al régimen de Castro, y en 1960 ambos establecieron relaciones comerciales. La tensión entre Cuba y Estados Unidos se agravó en abril de 1961. Las autoridades cubanas firmaron entonces un acuerdo defensivo con la Unión Soviética para instalar en la isla misiles nucleares que apuntaran hacia Estados Unidos. Kennedy ordenó en octubre de 1962 el bloqueo naval de Cuba para impedir la llegada de piezas nucleares. La Unión Soviética ordenó el regreso de los barcos que se dirigían hacia Cuba y se comprometió a retirar las armas nucleares, y en consecuencia el gobierno de Kennedy levantó el bloqueo naval de la isla. Los años de la coexistencia pacífica. Los años de la coexistencia pacífica. A finales de los años 50, una nueva etapa denominada por la distensión contribuyó al cambio de actitud tanto de los nuevos dirigentes de la Unión Soviética como de Estados Unidos. Los primeros signos. Tras la muerte de Stalin en 1953, el nuevo secretario general del partido, Nikita Khrushchev, denunció públicamente los errores y los crímenes del stalinismo e inició el llamado proceso de desestalinización y propuso la coexistencia pacífica entre los bloques. Acordó también la disolución de la Comintern, considerada una organización amenazadora. En 1956 fue reelegido el presidente republicano Eisenhower, que sin cambiar la política exterior introdujo pequeñas reformas y apartó del gobierno a los anticomunistas más radicales, quienes estuvieron a cargo de la Casa de Brujas. El cambio más importante en la política interior y exterior se produjo con la elección en 1960 del demócrata John F. Kennedy. Su programa de gobierno, La Nueva Frontera, estaba encaminado al desarrollo de programas sociales que disminuirían la pobreza y la discriminación racial, y en el plano internacional lucharía a favor de la ciencia y de la tecnología. Especialmente en la política exterior apoyaría la coexistencia pacífica. La Casa de Brujas. Así se acuñó para denunciar la persecución ejercida en Estados Unidos en contra de la infiltración comunista, que usaba métodos inquisitoriales a todos aquellos que consideraba sospechosos de ideas progresistas. En 1956, Nikita Khrushchev anunció los principios de la coexistencia pacífica, que consistían en una nueva orientación de las relaciones entre los dos bloques, basada en el respeto a la integridad territorial y a la soberanía, en la no agresión y en la no injerencia en los asuntos internos. Se inició un periodo de diálogo, intencionado a frenar la pugna armamentista y conseguir un equilibrio estratégico. El retorno a la tensión. En la década de 1970 se produjeron nuevos focos de conflicto en todos los continentes, que hicieron aflorar las tensiones de los años de la Guerra Fría. El hecho más relevante fue la intervención soviética en Afganistán. En 1979, en respuesta, el presidente americano Jimmy Carter impulsó un conjunto de sanciones contra la Unión Soviética, el embargo de los cereales exportados a aquel país y el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Por su parte, la Unión Soviética propició el boicot de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. El acceso del republicano Ronald Reagan a principios de la década de 1980 dio apertura a una agresiva política de intervenciones militares para reafirmar su control estratégico del mundo. Además, propició a que hubiera un relanzamiento de la carrera nuclear, con el Plan de Defensa Estratégica conocido como Guerra de la Galaxia, en 1983. Problemas internos de los bloques. Los bloques no constituían unidades monolíticas y compactas, sino que cada uno escondía realidades políticas y sociales diferentes, que a menudo comportaron graves tensiones. Las primeras disidencias en el bloque comunista surgieron en Yugoslavia. La ruptura entre la Unión Soviética y Yugoslavia se produjo concretamente en 1948. En Yugoslavia se inauguró un nuevo modelo de socialismo bautizado como socialismo autogestionario. Luego, la Revolución de China de 1949 y el ingreso del país más poblado del mundo en el bloque comunista fueron acogidos con entusiasmo por la Unión Soviética. Sin embargo, a partir de 1959 las relaciones entre ambos estados comenzaron a deteriorarse. China decidió imponer un socialismo propio y además hizo un llamamiento a los partidos comunistas para que abandonasen el liderazgo soviético. Albania le dio explícitamente su apoyo y se alejó de la órbita soviética.
En algunos países comunistas de Europa aparecieron corrientes internas que expresaban la intención de los partidos comunistas de construir su propio modelo de socialismo. Tal fue el caso de Hungría y Checoslovaquia. La oposición de algunos miembros del Partido Comunista a los cambios, las críticas a la Unión Soviética y el temor a que el plan de reformas pudiese contagiarse a sus vecinos provocaron una rápida intervención de las tropas del Pacto de Varsovia. Las disidencias en el bloque occidental. En Europa occidental, el liderazgo de Estados Unidos y el clima de enfrentamiento con el bloque del Este eran cuestionados, y en algunos países se dieron pasos hacia una política de mayor independencia y conciliación. En este contexto cabe situar los intentos de Alemania Federal de acercarse con Alemania Democrática, lo que se conoce con el nombre de Ostpolitik, en 1970. La normalización de las relaciones entre las dos Alemanias dio como resultado que ambas fuesen admitidas en la ONU en 1973. Por otro lado, Francia se desliga de la OTAN. Se impuso el europeísmo frente al liderazgo estadounidense, con la creación del Consejo de Europa en 1948 y el acercamiento franco-alemán, que inauguraron una política de colaboración entre países europeos. La firma del Tratado de Roma en 1957 dio lugar a la creación de la Comunidad Económica Europea, hecho fundamental para el inicio del proceso de la Unión Europea. Por último, el papel de Estados Unidos en el mundo empezó a ser fuertemente criticado en Europa por su intervención en Vietnam, pero especialmente por su política en América Latina, es decir, el apoyo a los regímenes dictatoriales latinoamericanos.